Gracias por estar aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un placer llegar a sus vidas a través de este medio, a través de este canal, de esta plataforma. Siempre digo que Excelencia Cristiana Televisión es una plataforma, es un canal de YouTube que Dios trajo con el propósito de bendecir la vida de muchas personas en todas partes del mundo. Lo que se hace aquí es algo que hace falta en el pueblo de Dios: la palabra, la instrucción, la dirección bíblica. Y todas estas cosas que Excelencia Cristiana trae es un contenido que vale la pena que usted comparta. Así que suscríbase si no lo ha hecho y comente este contenido. Hoy yo quiero compartir un tema que es muy constante, está muy pendiente en el pueblo, en los hombres y mujeres de Dios. Cada vez que alguien quiere crecer o habla de crecimiento, habla de esto que nosotros vamos a hablar. Pero para que funcione la iglesia es necesario esto. Y para el crecimiento personal también de cada creyente, de cada cristiano. Nosotros vamos a hablar del ministerio. Vamos a hablar del ministerio de Jesús. Vamos a hablar de qué es el ministerio y por qué necesitamos nosotros conocerlo, lo que significa ministerio y cuál es la misión, el propósito de este. Mucha gente quiere tener ministerio, mucha gente entiende que tiene algún don y que todavía no se ha manifestado o que de alguna manera no está ejerciendo eso para lo cual se entiende que Dios nos llama. Muchos a veces tienen interrogantes y se preguntan ¿cuál es mi propósito en la iglesia? ¿A qué Dios me llamó? Algunos dicen, yo no sé qué ministerio yo tengo. ¿Cómo puedo ejercer mi ministerio? ¿Qué debo de hacer para empezar un ministerio? Y surgen una serie de preguntas válidas desde mi punto de vista, pero que tienen respuestas en la Biblia y que Dios nos instruye de cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo funciona la iglesia, cómo debe de operar el creyente en su asignación que Dios ha establecido. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ministerio de Jesús, que quizás sea la base de lo que vamos a tratar, Jesús, bíblicamente vemos que empieza su ministerio público a partir de los 30 años de edad. Esto tiene una implicación porque en el pueblo judío, las personas que eran maestros, que iban a ejercer algún ministerio, necesitaban esa mayoría de edad. No era que eran adultos a los 30 años, pero era un requisito. Y eso lo vemos incluso en el caso de David. David ejerció el reinado también después de correr durante muchos años y alcanzar esta mayoría de edad. Pero pasa que Jesús empieza a manifestar el poder que había en él a partir del inicio del ministerio público. Nosotros también tenemos dones, portamos el poder del Espíritu en nuestra vida, pero que muchas veces no lo vemos manifestarse. ¿Y cuándo se da esta manifestación? Muchas veces se da a partir del inicio de un ministerio público. ¿Qué es el ministerio público? Cuando ya yo abiertamente, ante la sociedad, ante mi comunidad, en la iglesia, de todas las personas, yo asumo un liderazgo, una responsabilidad ministerial. La palabra ministerio no es más que una derivación de ministro, que es un servidor. Y ministerio es servicio. Eso es lo que significa ministrar o ministerio o ministro. Servicio, servidor. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ministerio, no estamos hablando de una posición, no estamos hablando de un cargo, no estamos hablando de un reconocimiento de lo que yo soy. No estamos hablando simplemente de eso, aunque en el ministerio eso pueda ir de la mano. Estamos hablando de un servicio. ¿A quién? A Dios primeramente. Yo le sirvo a Dios y a partir de mi servicio a Dios, entonces yo empiezo a servirle a los demás. Por eso usted ve que Jesús decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces la base del ministerio es el servicio, es el origen del ministerio. La razón de ser de un ministerio es servir, es ser un servidor. Jesús mostraba eso. Entonces, por eso el apóstol Pablo hablaba que anhelemos los dones mejores, pero que él mostraba
un camino aún más excelente. ¿Y cuál sería el camino de excelencia? El camino del servicio. La Biblia nos llama a ser servidores. Servidores. Es difícil. Hay gente que siempre quiere que le sirvan. Incluso gente que son supuestamente líderes en ministerios. Pero lo que la Biblia enseña es que estamos llamados a servir. A servirle a Dios y a servirle a los demás. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra ministerio, es la palabra que muestra que estamos realizando, vamos a realizar un trabajo a nivel eclesiástico, a nivel de la iglesia. Y este trabajo ministerial puede abarcar varias áreas, porque el ministerio puede ser de servicio social, puede ser de predicación o puede ser de enseñanza. O sea, puede variar de acuerdo al llamado y al don que usted tenga. Entonces los ministerios son diferentes, que todos están dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, son diferentes. Otra cosa es que la iniciación del ministerio conlleva con una delegación de poder y de autoridad. Antes de Jesús empezar, vemos que Jesús es bautizado por Juan. Y esto es una unción. La palabra unción es enviado. Ya Jesús había sido enviado y tenía la unción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por esta unción pública es lo que se necesitaba de manera humana para dar inicio a su ministerio. Así también nosotros. No solamente nos arrepentimos, sino también somos bautizados con el propósito de formar parte de la iglesia. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una enviación a llevar el evangelio en las diferentes áreas en las que nosotros hemos sido consagrados o santificados por Dios, apartados para la obra del ministerio. Entonces, cuando nosotros hablamos del ministerio y vemos lo que enseña el ministerio de Jesús, cómo el plan de Jesús muestra redención, muestra salvación, muestra perseverancia, eso dentro de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a la salvación, nos lleva a la redención y también a que aprendamos a perseverar en el Señor. Entonces hay varias funciones en el ministerio de Jesús y la expiación de los pecados es una de ellas, o sea, el pago por el precio de nuestros pecados, porque nosotros estábamos esclavizados antes del sacrificio de Cristo. ¿Quién paga el sacrificio? El que podía entregar su vida y volverla a tomar nuevamente. Jesucristo. Entonces, la redención es un pago por los esclavos. Un pago que nos liberta. Entonces, el ministerio de Jesús tenía esa fundamentación de reconciliarnos con Dios a través de una redención, que es la expiación, que es cubrir los pecados del pueblo, pero también pagar el precio por el pecado que nos quita el yugo de la esclavitud. Ahora, cuando hablamos ya fuera del ministerio de Jesús, fuera de la redención, de la perseverancia, de la salvación y todo lo que encerraba este ministerio, que se predica el arrepentimiento, el reino de Dios, entonces entramos a nosotros. Y la pregunta siempre es recurrente en el pueblo, en las personas, sobre cuál es mi ministerio, qué yo debo de hacer, cómo yo debo de hacer o de ejecutar o de realizar el ministerio. Y todo esto lo enseña la Sagrada Escritura. Nosotros somos llamados ¿a qué? A ejercer en la iglesia. Ahora, hay una aprobación donde la parte eclesiástica nos unge o de alguna manera da su punto de apertura, su visto bueno a lo que es el inicio de algún ministerio. Y normalmente, naturalmente, cada vez que alguien va a iniciar un ministerio, necesita de alguna manera la aprobación, la firma, vamos a decir así, de alguna manera, el aval del liderazgo de su iglesia. Entonces, muchas veces hay hermanos que se turban y dicen, pero es que no reconocen mi ministerio en la iglesia. Es que yo no veo que los líderes están interesados en que yo desarrolle mi ministerio. Mira, te digo algo, nadie va a desarrollar el ministerio de nadie. Aunque los líderes van a aprobar y van a dar esa apertura y esa credencial quizás para que tú puedas ejercer públicamente un ministerio.
El ministerio lo da el Espíritu Santo, porque el ministerio es la manifestación de los dones espirituales. Y esa manifestación de los dones que Dios ha de alguna manera depositado en nosotros van a llevar a un cumplimiento del llamado y el propósito. La capacitación ministerial viene en el don del Espíritu. Y ese don es que me dice a mí si mi ministerio es de pastor, de maestro, de evangelista, profeta, etc. O sea, es el Espíritu de Dios el que me va a revelar a mí cuál es el llamado y el don que yo voy a ejercer. Por eso usted no puede turbarse, que a veces la gente se turba. Es que yo no sé cuál es mi llamado, el Espíritu se lo va a revelar. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a saber lo que debe de hacer y cuándo hacerlo. A qué Dios lo llamó y para qué Dios lo llamó. Y usted tiene que estar claro con eso. Ahora, una vez que usted descubre o que le revela el Espíritu de Dios cuál es su llamado, qué es lo que Dios quiere que usted ejerza, cuál es la asignación que Dios ha delegado en usted, entonces usted tiene que ejercerlo. Hay gente a veces que le corre al trabajo, porque como es una entidad de servicio, el ministerio conlleva mucho trabajo. Servir es trabajar para otro, es ayudar a otros, así como su palabra lo dice. O sea, es un servicio donde yo renuncio a mi tiempo, quizá algunos recursos personales, o yo pongo a la disposición mis recursos para otros. Entonces, el ministerio es muy demandante, cualquiera que sea. No importa cuál sea el ministerio en el cual Dios lo haya puesto a usted, va a demandar de usted un sacrificio, una entrega, un compromiso, y de alguna manera usted tiene que ser ejemplo para las demás personas. Una de las cosas que se toma en cuenta en la iglesia para ungir a una persona tiene que ver con esa parte de ser un ejemplo en su iglesia. Y no solamente un ejemplo, sino también ser diligente, ser sincero, tener cierto grado de pureza, de entendimiento, de paciencia. Por eso usted ve que cuando se habla, por ejemplo, del obispado, dice que tiene que ser una persona marido de una sola mujer, no dado al vino, no perenciero, no amador de las ganancias deshonestas. O sea, una serie de condiciones que usted tiene que tener, que la Biblia le exige para tener un liderazgo, para ejecutar un ministerio aprobado por la iglesia y aprobado por Dios. Yo decía primeramente que Dios es que da el don que capacita para el ministerio. El llamado es Dios que lo hace. Dios le va a revelar qué quiere que usted haga, para qué lo llamó. Pero ya una vez que usted está ejecutando, usted no puede tener una doble vida. Usted no puede tener una familia desordenada. Usted no puede ser un desobediente en su congregación o un rebelde sin causa. Tiene que ser una persona que se someta a Dios y también al liderazgo y las autoridades de su iglesia. No estoy hablando de que usted tenga que obedecer de manera ciega. No, obedecer con una conciencia clara de que lo que usted está haciendo es para Dios primeramente y luego para bendición de las personas a las cuales usted le va a servir. Entonces, un ministerio tiene cierto fundamento. Y si el mismo Jesús esperó su tiempo para ejercer su ministerio, nosotros también tenemos que esperar. Hay gente que se desespera y a veces no es el tiempo o Dios no le ha dado ninguna pauta para iniciar un ministerio. Y vemos los errores y vemos los fracasos y vemos una serie de situaciones que se presentan a veces por un ministerio precoz, un ministerio que surgió por la pasión de alguien, el deseo, pero efímero en el sentido espiritual porque realmente no tenía un fundamento. Se necesita una formación, se necesita una capacitación, se necesita una aprobación y una dirección de parte de Dios para usted ejercer cualquier ministerio. No importa el tiempo que se tome en Dios prepararlo, en Dios capacitarlo, en Dios establecer lo que va a hacer en sus propósitos. Usted tiene que dejarse guiar para que su ministerio sea exitoso, para que su ministerio sea aprobado por Dios, para que su ministerio tenga los resultados que se buscan obrando en la obra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender puntos principales de este tema. Número 1, Jesús enseña que el ministerio siempre está fundamentado en una base que es el servicio. Si usted no va a servir, no procure tener un ministerio, ni dirigir un ministerio o ser parte de un ministerio.
Que no importa si usted es el líder principal o es un hermano que trabaja al lado del líder en un ministerio, al final de cuentas, lo que sí importa es que lo que usted haga, lo haga para Dios y que usted sea una persona que quiera servir a los demás. Si usted lo que quiere es estar en un ministerio, como pasaba en la Biblia, que algunos se agregaban a los ministerios para poder comer o para estar adelante y decir yo soy un santo o yo soy una persona espiritual, no se trata de eso. O para ejercer dominio sobre las demás personas, no se trata de eso. El ministerio es una entidad de la iglesia delegada por Dios que lo conforman personas que tienen algún llamado y un don especial, sea cualquiera que sea, para servir ¿a quién? A los que van a recibir, si es de maestro la enseñanza, si es como pastor la guianza, si es como evangelista la palabra, no importa cuál sea el ministerio, la gente va a recibir algo de parte de usted. Entonces usted tiene que entender que el ministerio es serio, porque no es algo no es un club social, no es algo para pasar el tiempo, no es algo para enriquecerse, es algo para servir. Es una entidad principalmente de servicio. Y a partir de ahí, de entender que venimos y somos llamados al servicio, así como Jesús vino y lo realizó, entonces vamos a entender que nuestro ministerio será poderoso en la base en que yo sirvo a los demás. Entonces, a partir de esa base, entonces viene la manifestación del poder. Porque es que Dios no va a manifestar su poder en personas que no tienen en cuenta lo que es el ministerio, lo que están buscando otras cosas que no son las espirituales. Entonces, el poder que viene al ministerio y se glorifica a Dios y se imparte a través del ministerio es una responsabilidad. Entonces yo estoy llamado a servir, pero también estoy llamado a entender que yo tengo una responsabilidad en el ministerio. Que hay personas que dependen de las cosas que hacemos, que hay personas que dependen de las cosas que enseñamos, que hay personas que son afectadas con lo que hacemos o con lo que enseñamos. Entonces, en la medida que yo entiendo que el ministerio va a influenciar vidas, va a transformar vidas, va a ejercer de alguna manera algún impacto espiritual, entonces yo entiendo lo serio que esto es, que no es un relajo, que no es una institución humana, que no es algo hecho a mi imagen y semejanza para yo beneficiarme o yo tener cierto reconocimiento humano, sino que el ministerio es un llamado de parte de Dios para hombres y mujeres que reconocen a Dios, que son servidores de Dios, que son personas que en su congregación se someten a las reglas, a los preceptos, los estatutos de Dios y que de alguna manera pues han entendido que Jesús hizo un sacrificio perfecto para que nosotros podamos tener esto que tenemos hoy en día. O sea, el que usted y yo podamos ejercer libremente la palabra, el ministerio y poder servirle a los demás, poder obrar a través del ministerio donde los demonios se sujetan incluso, donde podemos llevar liberación, sanidad y una serie de bendiciones manifestadas en el poder del Espíritu. Pues esto conlleva un entendimiento de parte del que ejerce el ministerio. O sea, no es que yo voy a pertenecer a un ministerio porque hay personas allí con las cuales yo quiero compartir. Eso está bien, pero el llamado del ministerio no tiene que ver con las cosas que yo busco de manera humana, sino con lo que Dios quiere que yo haga para el crecimiento y el fortalecimiento de su obra y de la iglesia. Los ministerios son parte de la iglesia con el propósito de edificar. Si usted es maestro y usted enseña, usted está edificando la iglesia. Si usted es evangelista y usted sale a predicar, lleva el mensaje de salvación, la gente se arrepiente, la gente reconoce, a la gente se le queda la semilla sembrada de la palabra. Entonces usted está haciendo que crezca el reino de Dios y que la iglesia sea edificada, que el cuerpo de Cristo crezca y que el templo del Señor se fortalezca.
Entonces, estamos llamados todos a ser servidores. Todos, sin excepción. Todos los hijos de Dios están llamados a servir. Todos los hijos de Dios están llamados a vivir una vida de servicio. Y en ese servicio serán llamados ministros de Dios. Un ministro es un servidor. No es lo que muchas veces se quiere enseñar. Un ministro es un servidor. Y un ministerio es el lugar, la posición donde Dios nos coloca para tener herramientas, recursos, personas, hermanos y poder del Espíritu para ayudar, para servir, para fortalecer a los que necesitan de alguien que pueda llevarlo por el camino, guiarlo por el camino de la salvación. Entonces, cuando vemos a Jesús y vemos el ministerio de Jesús, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que es ejercer correctamente en obediencia para cumplir con el propósito y el llamado que Dios le hace, obrando en el Espíritu. Primero, la iniciación, la renuncia a mí, a todo lo que me ata, para servir a Dios y a los demás. Luego, la obediencia en cumplir con todo lo que Dios establece. Y entender la responsabilidad. Y en esa medida de sometimiento, de obediencia y de reconocer que somos servidores, entonces se va a manifestar en nuestro ministerio el poder de Dios. Y vamos a ver la honra, vamos a ver los frutos, vamos a ver la gloria de Dios manifestada cuando nosotros entendemos que somos siervos de Dios. Quizás hay una palabra que a veces choca. En el Evangelio de Lucas dice: siervo inútil soy, lo que tenía que hacer, eso hice. Aquí nadie hace las cosas porque es fuerte, por su propia fuerza, por su intelecto, su capacidad. Si Dios le ha dado un ministerio y le ha dado un don para ejercerlo en ese ministerio, sepa usted que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Que la Biblia dice que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ella. Todo esto lo que significa es que el ministerio es Dios que nos lo ha dado, el don para ejercerlo, y que todas las capacidades y los recursos que puedan surgir están dados por Dios, no depende de nosotros, aunque nosotros incidimos en el servicio. Lo que tenemos que estar dispuestos es a servir, a estar en la mano de Dios y a hacer su voluntad. Y en la iglesia seremos un ministerio aprobado en la medida que nosotros nos sometamos a lo establecido por Dios y a respetar, obedecer y honrar a nuestras autoridades o ministros que nos dirigen con el propósito de que nosotros crezcamos en Dios y avancemos. Así que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer compartir con ustedes a través de este canal, de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Yo espero que usted, si no se ha suscrito, lo haga. En este momento puede hacerlo. Comparta este contenido. Vuelvo y repito, Excelencia Cristiana Televisión es una plataforma que Dios ha colocado aquí en República Dominicana con el propósito de bendecir muchas vidas. Son muchos los testimonios que escuchamos de las personas que son bendecidas a través de lo que se hace aquí, que han recibido una palabra de Dios y han sido fortalecidos. Así que vamos a ejercer nuestro ministerio. No sea negligente, tiene que ser diligente, tiene que ser una persona que quiera y que tenga esa pasión por las almas, por las necesidades de los demás. Servir es un gesto de amor, es un gesto de compasión, es un gesto de obediencia a Dios. Servir es lo que engrandece. Jesús decía que el que quiera ser grande tiene que hacerse el servidor de los demás. Si usted quiere ser el más grande, tiene que hacerse el más pequeño. Eso es un ministerio aprobado por Dios. Un ministerio de servicio, un ministerio donde yo entiendo que Dios es el que tiene el control de todo lo que hacemos y el que ha dispuesto de un plan perfecto y de un propósito para mi vida. Así que muchas bendiciones. Espero que usted haya sido bendecido con estas palabras. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar,
Un gran placer compartir con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales como Pastor Víctor Almanzar y en Instagram como Pastor Víctor Almani. Bendiciones, un abrazo fuerte, bendiciones para su iglesia, su familia, su ministerio. Nos reencontraremos en una próxima. Un ministerio aprobado, un ministerio de servicio. Hasta la próxima.